Yo les pido, por favor, hermanos y hermanas, que me acompañen, si son tan amables, en el Evangelio según Lucas. A los de ustedes que tengan sus Biblias, y allí en Lucas, ya finalizando el Evangelio en el capítulo 24, vamos a leer esa narración que comparte el evangelista y que era un poco el tema del domingo pasado. Empezando con el primer verso de ese capítulo 24, vamos a leer hasta el número 12. Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dios bueno, suplico tu auxilio a la hora de compartir este texto, sabiendo que en él hay fuerzas nuevas, hay miradas nuevas, hay estímulos nuevos, hay contenidos siempre nuevos que pueden convertir nuestra fe en algo más útil y edificante para otros y para otras. Que las palabras que salgan de mi boca, fruto de las meditaciones de mi corazón, sean para tu gloria y para tu honra, y sean para bendición de esta tu iglesia, tu pueblo. Por Jesús. Amén. Amén, amén. Los evangelios, con respecto a todo lo que tiene que ver con el acontecimiento de Jesús de Nazaret, tienen cuatro elementos en común cuando los leemos a todos. Jesús murió.
en la narración. Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó y Jesús apareció. En esas 4 acciones encontramos un consenso total. No importa cuál narración de los evangelios nosotros podamos leer. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús fue sepultado y Jesús apareció. Fuera de eso, hermanos y hermanas, algunos haciendo más énfasis, poniendo más acento y más fuerza en unos elementos que otros, encontramos también las reacciones de los discípulos, las actitudes que se asumieron. Los eventos que siguieron a esas reacciones iniciales. Y aquí en el Evangelio de Lucas, hermanos y hermanas, a mí me interesa en esta mañana compartir un par de asuntos con este texto, tratando de ver en ellos algo que nos pueda ser útil a la fe. Las mujeres que llegan en esta narración de Lucas, las mujeres que llegan al sepulcro eran las mismas que habían ya consistentemente estado con Jesús en su travesía desde Galilea. Nos dicen los textos anteriores a este que yo acabo de leer en el propio Evangelio, en el capítulo anterior. Y son ellas, según el Evangelio y en los otros evangelios también, se ponen distintos énfasis en la participación específicamente de estas mujeres como testigos de la resurrección. Son ellas las que primero reciben la noticia. Establecidos esos datos, hermanos y hermanas, en el texto, nos saltan al corazón y a la atención algunas notas de interés. El texto dice que llegan allí para cumplir con unos protocolos, con unos ritos de respeto, de honra, de cuidado, en este caso del cadáver de la persona a la cual amaban. Y dice que la piedra que estaba frente al sepulcro, que era la puerta del sepulcro, en las tumbas palestinas, ¿verdad? Habían unas, no quiero aburrirlos con ese dato ahora, pero las tumbas palestinas, y se entiende por la intervención en uno de los evangelios de aquel hombre llamado José de Arimatea, pues que esta era la tumba que tenía unas piedras enormes al frente y tenía como una carrilera por donde esas piedras discurrían. El texto dice que la piedra estaba removida, que ellas entran y no encuentran el cuerpo del Maestro, el cuerpo de Jesús. Y fíjense, hermanos y hermanas, y es parte de lo que me interesa en esta mañana, porque vamos a concluir esto haciéndole un llamado a la iglesia. Fíjense que la primera reacción de las mujeres, y sería interesante que ustedes hagan el ejercicio de buscar en las distintas versiones de la Biblia, en la Reina Valera se habla de perplejidad. Quedaron perplejas.
Y usted sabe que la perplejidad, no importa cómo usted la quiere definir, pero la perplejidad tiene la característica de como que le hace sentir a usted que usted está como, a usted como que le han sacado los pies, la alfombra de debajo de los pies, como que de momento usted se ha quedado desubicado, desorientado, que hay algo que ha ocurrido que ha provocado en usted tal reacción que usted está de momento como perdido, para decirlo, ¿verdad?, de una forma muy sencilla, muy llana. Y esa desubicación de las mujeres cuando hallan la piedra removida y no encuentran dentro el cuerpo de Jesús. Fíjense que eso de por sí no despierta la fe de las mujeres. Eso de por sí no provoca en ellas una reacción de afirmación de la fe. Eso de por sí no despierta en ellas el recuerdo de aquellos momentos en los que el propio Jesús había insistido reiteradamente lo que habría de acontecer con él. Según los propios evangelios narran a Jesús hablando en esos encuentros y en esos diálogos con las mujeres. No se despierta la fe en ese momento. Y ahí entra en escena algo que a mí me interesa que es lo que a mí me interesa para la mañana de hoy. Y que yo mismo confieso que no recuerdo, en todas las veces que llevo parándome en un púlpito, yo mismo no recuerdo haberle hecho tanto caso y haberle dado tanta atención a ese elemento del texto como me ocurrió en semanas pasadas. La piedra removida y el no hallar el cuerpo de Jesús no fueron suficientes para levantar la fe. El evangelista entonces trabaja con una segunda referencia, con una segunda imagen. La piedra removida y no hallar el cuerpo, eso como un solo evento, eso no fue suficiente. Entonces viene una segunda imagen, un segundo componente. Aparecen dos personajes que curiosamente la gente en su hablar rutinario hablan de ángeles, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas no se dice específicamente que eran ángeles. Recuerden lo que yo les dije la semana pasada, ¿verdad? Lo de los nombres de los ángeles. Con unas vestiduras resplandecientes, obviamente el evangelista está queriendo comunicar de alguna manera que no se trataba de figuras humanas, y son estos personajes los que escúcheme bien, son estos personajes los que ayudan, los que contribuyen a interpretarle el evento de lo que las mujeres están viendo y que solamente alcanza a dejarlas como desubicadas, como perdidas, perplejas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Parecería incluso haber como una pequeña nota, ¿verdad?, de reproche que la vamos a confirmar un poquito más adelante cuando le dice, pero ustedes no se acuerdan de todas las veces que Él les dijo a ustedes y a los demás lo que habría de ocurrir. Así que aquí de momento parece que hay hasta una pequeña nota ahí de reproche en esa pregunta.
¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y ahí viene entonces la explicación, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: ciertamente, hermanos y hermanas, este pasaje nos demuestra uno de los grandes misterios, que al mismo tiempo, para mí, una de las grandes bellezas de esto de la resurrección. Si usted lee los demás evangelios, va a encontrar que la prueba material, es ¿qué? La piedra removida y entrar y no encontrar el cuerpo de Jesús. Esa prueba ahí de los sentidos evidentes, esa no fue suficiente para despertar, para hacer cuajar. Escúcheme, esa no fue suficiente para despertar ni para hacer cuajar, para llevar al punto deseado la fe de los discípulos. Ni tan siquiera cuando las mujeres van y le dicen a los discípulos lo que ha ocurrido. Y aparentemente, en un arranque de curiosidad por ver el asunto, en esta narrativa se dice que Pedro arranca al sepulcro para ver lo que ha ocurrido. Y ni aún con las mujeres contándole lo que había pasado, ni aún en Pedro, porque el texto, en las versiones más exactas, el texto lo que dice es que en Pedro se dio como una sensación de extrañeza. Aquí lo traduce como maravillándose, pero realmente fue que se extrañó en sobremanera de lo que estaba pasando. Seamos justos. Seamos justos con estas personas. No debe resultar, no sé para ustedes, ¿verdad? Pero para mí, que soy un simple mortal, no debe sorprender que por más que uno haya caminado con una persona y haya estado cerca de alguien, no debe extrañar que costaría mucho trabajo creer que iba a pasar algo tan fuera de lo todo, algo tan fuera de cualquier norma, de cualquier pauta, de cualquier parámetro, como lo que Jesús estaba diciendo que iba a pasar. A mí me hizo pensar en estos días esa intervención de los personajes con las vestiduras refulgentes. Porque si la prueba material no bastó para que creciera aquella fe, para que pudiesen interpretar correctamente lo que estaba pasando, para que le dieran paso a una experiencia nueva en sus vidas, yo comencé un proceso en el encuentro con este texto bíblico, se los confieso, un proceso de disfrute y de gozo. Cuando pensé en todos, y esto lo quiero dejar en el corazón de ustedes, cuando pensé en todos, y digo todos con letras mayúsculas, porque no han sido ni una ni dos veces, pensé en todos
abriendo mi corazón, pensé en todos los momentos de mi vida, en los escenarios de mi vida en los que han ocurrido eventos o asuntos que de repente lo único que han provocado en mí no es fe, sino que también me han dejado perplejos. No sé si estoy hablando con gente que nunca han experimentado la perplejidad, pero yo la he experimentado. No sé si estoy hablando con gente que en algún momento, escenas, capítulos y momentos de la vida me han dejado desubicado. Me han dejado sin la capacidad para establecer algún criterio que me ayude a entender lo que está pasando, a manejar lo que está pasando, a interpretar con sentido lo que está pasando. Traté de hacer incluso un inventario de esas circunstancias en el caminar de uno, en las que uno, no es capaz de poder manejar con algún sentido de estabilidad y de salud lo que está pasando. Lo que está pasando con uno, lo que está pasando con alguien que uno ama, lo que está pasando en el entorno de uno, lo que está pasando en cualquier espacio con el que uno pueda tener relación en algún momento dado. Qué bueno, hermanos y hermanas, porque siempre hay buenas noticias con el Evangelio. Siempre con el Evangelio hay buenas noticias. Métase eso en la cabeza, siempre con el Evangelio hay buenas noticias. Qué bueno, y voy a atreverme aquí a usar la palabra siempre. Qué bueno que siempre Dios ha puesto cerca de nosotros en esos momentos a alguien que nos ha ayudado a procesar, a digerir, a perspectiva. Qué bueno, yo me atrevo desde este púlpito a decir qué bueno que Dios siempre, si estamos atentos, qué bueno que Dios siempre ha puesto cerca de nosotros gente que nos ha ayudado a interpretar lo que nos está pasando. Alabado sea el nombre del Señor. Les podrá parecer a ustedes algo hasta bastante liviano y de broma ya a estas alturas del juego, pero yo recordaba en estos días eso mismo. No hay otra palabra mejor que esa. La perplejidad, a lo mejor algunos de ustedes por protegerme iban a decir, bueno, pastor, cualquiera. La perplejidad, la desubicación, como cuando al boxeador le meten una pescosa, tú sabes, en el chicho de la oreja o en el mentón, que de momento las piernas, como le hizo Rocky a Salido la semana pasada. Yo en estos días me acordaba, y parece una broma, pero lo digo muy en serio, yo recordaba cuando el médico nos dijo a nosotros que Frances iba a tener gemelos. Obviamente no estamos hablando, ¿verdad?, de un asunto tan complicado como esto que estaban manejando esta gente acá, ¿verdad? Hay una distancia entre una cosa y la otra. Evidentemente, no estoy pretendiendo equipararlo.
Y nada más se la voy a dejar ahí para que se rían. Esta se la voy a dejar para que se rían. Esta es de maldad que se las dejo ahí. Esta me acordé ahora. Y ya con los gemelos, una vez Frances cayó en un atraso inusual. Esta es la primera vez que yo le digo esto a alguien. Mira, Jerry, si en ese momento te llego a tener tan cerca como te tengo ahora, te hubiera llamado para que hubieses venido a casa a orar por nosotros, ¿sabes? Porque no, entonces de maldad, pues es que las cosas tienen su humor, ¿verdad? Después uno ve el humor. Perdónenme esto, ¿verdad? De maldad, ese atraso fue en un enero. Y los encargos anteriores nuestros habían sido en enero. Por eso es que los nenes nacieron en septiembre. Cuando Frances me dijo eso, yo dije, las antenitas de vinil detectan la presencia del enemigo. Cuando a Frances le dijeron que nosotros íbamos a tener gemelos, ustedes que son gente, los de aquí, que yo sé que son gente que se han cogido muy en serio la paternidad y la maternidad, saben que en esta época la paternidad y la maternidad no son asuntos que se pueden improvisar. Y perdónenme que lo diga de esta manera. No es que usted controle todos los elementos, no estoy diciendo eso, pero esta época demanda unos niveles de responsabilidad en unos asuntos de la vida que eso no se puede improvisar. Es para que usted traslade este ejemplo de este mortal que está frente a ustedes y usted lo lleve al suyo. En serio lo estoy diciendo, todos los esquemas nuestros estaban hechos para atender una realidad de determinada manera. Nombre el área de la vida que sea, el aspecto doméstico que sea. Y nosotros, tratando de ser responsables, estábamos situados en una realidad particular, porque era la nuestra. Dígame si hay o no hay eventos en la vida que hacen pedazos los libretos que usted y yo podamos tener. Mírenlo aquí, por Dios, aunque sean cosas tan distintas, las mujeres tenían un qué. Las mujeres iban a la tumba a encontrarse ¿con qué? Con que alguien les diera permiso para entrar a la tumba y poder ¿qué? Y poder honrar con el rito correspondiente en la época, la memoria y la vida de aquel a quien ellas llamaban su maestro, su señor. Las mujeres iban con ese libreto. Hermanos y hermanas, no importa todas las veces que Jesús le había dicho lo que le había dicho. Eso es lo que estoy tratando de meterles en el corazón también a ustedes. No importa lo que les había dicho Jesús, ellas estaban ya con una programación de lo que iban a encontrar. Pero pastor, cuidado con lo que estás diciendo. Porque naturalmente, claro hermano, por favor, no se vaya por donde no es. Alguien me dice, bueno pastor, pero chicos, caray, todos tenemos derecho a programar unas cosas, a esquematizar unas cosas en la vida. Bueno, naturalmente hermanos que sí, porque no vivimos a lo loco. Eso no es lo que estoy diciendo. Quiero darle gracias a Dios porque siempre se ha ocupado, lo digo por cuarta vez,
A ver si alguien me entiende. Quiero darle gracias a Dios, por cuarta vez lo digo, porque siempre en esos momentos de mi vida y de la vida de gente que está cerca de mí, siempre se ha ocupado de alguna manera de hacer la provisión para que eso que de momento me deja desubicado, perplejo, desorientado, con la cabeza hecha cantos, buscando cómo resolver el rompecabezas caótico que de momento se presenta frente a mí, así como hizo aquí con estas mujeres a las que les ayudó a interpretar lo que estaba dándose frente a ellas, les dio un sentido, les ayudó a clarificar el sentido y el significado y el contenido de lo que estaba pasando. Le doy gracias a Dios porque siempre en la vida tuya, y me voy a atrever ahora a decirte a ti, en la vida tuya y en la vida mía, si estás con los ojos abiertos, Dios siempre, sea una persona o de alguna otra forma, Dios siempre provee los mecanismos y las personas que nos ayuden a interpretar en esos momentos difíciles lo que está pasando y nos ayudan a reubicarnos y a reengancharnos con la realidad de tal manera que podamos seguir entonces funcionando saludablemente. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces el llamado es para usted. Atento, atento y atenta. Porque por eso es que esta espada también es como espada de doble filo, que corta para muchos lugares, para que veamos las extensiones que puede tener. Atento y atenta a usted, cuando las circunstancias a usted lo pongan de frente a un estudiante del salón de clases, a un hijo, a una hija, a un vecino, a un compañero de trabajo, que en una situación similar, emocional, anímica y existencialmente a la que estamos tratando de describir, de cómo estarían las mujeres en aquel momento y qué es lo que el propio texto demuestra en la reacción de los discípulos. Atento y atenta cuando a usted las circunstancias de la vida lo pongan de frente a alguien en cuya vida usted tiene que fungir, al igual que estos dos personajes, para ayudarle a clarificar, a interpretar y a acompañar en el proceso de darle sentido a lo que está ocurriendo en su vida. Atento a eso, hermano y hermana. Atento a eso. Siempre va a aparecer alguien en la vida suya. Pero Señor, en la mía, pero si yo soy, tú sabes, todavía medio así, como medio, tú sabes, como a mí, en la mía. Pero ¿y qué herramientas tengo yo? ¿Qué recursos tengo yo? Ojo, porque siempre puede estar a la vuelta de la esquina el momento en que la vida nos ponga en una situación en la que nosotros seamos los que tengamos que acompañar a alguien en el proceso de interpretar lo que le está pasando. Me gusta, hermanos y hermanas, porque lo que el texto nos está diciendo es que la fe en la resurrección, aparte de la belleza, que no hay tiempo para entrar en eso hoy, ¿verdad? Que es una belleza, es una cosa maravillosa, deleitosa, exquisita, rica. Qué bello es ver eso en el texto, ¿verdad? Que la fe en la resurrección realmente vino a ser un proceso de toma de conciencia de que ellos estaban frente a un momento que requería una actitud nueva, una apertura nueva a la fe. Ya Jesús, ya no se trataba de servirle ahí concreta, física, materialmente a Jesús. Ahora el momento los llamaba a eso mismo. En la interpretación las llamaba ¿a qué? Las llamaba a una actitud
a una toma de conciencia, de una actitud distinta frente a esta fe, porque ya no se trataba de que Jesús estaba con ellos y de frente a ellos. Fíjense que hay un giro en la fe. Ahora la fe se evidencia y se trabaja en la medida en que ellos y ellas se convertían en pregoneros, en mensajeros de la resurrección de Jesús. Antes era estar con Jesús y servirle a Jesús y acompañarlo y estar, pero ahora era una toma de conciencia distinta. Pero esa toma de conciencia, hermanos y hermanas, tomó tiempo. Tomó tiempo. Ojo, hermanos y hermanas, que la verdadera fe no es un switch que se prende y se apaga. Escúchenme bien, sobre todo los que están empezando en la fe. Esto no es entretenimiento, esto es formación. Por eso es que la formación nunca es entretenida. Hay masas para ir a entretenerse, pero no hay masas para formarse. La fe no es un switch, no es un interruptor de esos que gelen desde allá o el que sea le da con el control remoto para que de momento esta luz se prenda. Eso no es así. Este texto nos señala que la fe siempre va a ser un proceso. Siempre va a ser un proceso. Y en este texto en particular, y en otros de los textos que narran el testimonio acerca de la resurrección, nos va a enseñar a ti y a mí, y empezando por mí, que esa fe es un proceso que se tiene que trabajar, que no surge así automáticamente como un flachazo. Estas mujeres quedaron perplejas y necesitaron que alguien les ayudara a interpretar. Me hacía recordar un texto que a lo mejor ya varios de ustedes están por ahí como cocinándolo, los veo en las caras de algunos de ustedes. Estoy seguro que por ahí está cocinándolo, por ahí están. ¿Qué es lo que estás leyendo? Libro de los Hechos. ¿Qué es lo que estás leyendo? ¡Ey! Y viene la pregunta, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Y viene la respuesta. Porque aquel pensó que le estaba haciendo una pregunta y lo que le devolvieron fue entonces, le devolvieron la bola rápida, se la devolvieron más rápida y le dijeron de vuelta a aquel otro. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Quiz sin avisar. Felipe, ¿verdad? Y el otro bendito, el eunuco, el etíope, perdón, y le dice que si entiendo lo que leo, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo que? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Gracias, Eileen. ¿Cómo voy a entender? Ocurre algo hermoso en este texto también. Cuando estas mujeres
logran entender. Cuando el paso del tiempo las ayuda a ellas a entender y a fuerza allí de enfrentarse a la realidad en el sepulcro, porque eso es lo otro que está por ahí como subyacente, ¿verdad? Ellas fueron a enfrentarse, ellos iban allí a fuerza de ir al sepulcro, ¿no? A enfrentarse con esa realidad que seguía siendo ¿qué? Que seguía siendo dolorosa. Seguía siendo dolorosa. Hello, eso no cambiaba. A fuerza de ir al sepulcro y seguían encontrándose con la misma realidad que les dolía, porque estaba muerto. No cojamos eso tan livianamente que perdamos eso de perspectiva. Estaba muerto. La persona a la que ellos seguían y amaban estaba muerta. Y a fuerza de encontrarse, mire, si es como usted y como yo, por favor, abra los ojos. Encontrarse otra vez con esa realidad que duele. Esa realidad que está ahí, que duele, que pellizca, que hinca, que lastima, que rompe. Esa era la realidad. Y aparecen aquellos dos y empiezan entonces a darle a ellas la interpretación. Porque ellas no vieron a Jesús resucitar. Va viendo lo que pasa, porque si ya lo hubieran visto, si ya hubieran estado allí y hubiesen visto de momento así un sonido, ¿sabes? Una cosa así como medio de Hollywood, y saliendo, pues entonces ellas no hubieran necesitado ¿qué? Piense eso. Ellas no hubieran necesitado la explicación, porque ellas lo hubieran visto, está resuelto, pero ellas no lo vieron. Entonces hizo falta el trabajo de acompañamiento, el trabajo de acompañamiento y interpretación del evento. Ese que te toca a ti, como lo han hecho otros con nosotros, que también te toca a ti y que me toca a mí. Saber identificar en qué momentos de la vida Dios nos está. Voy a seguir insistiendo en eso. Ojalá querramos oír. Cuando finalmente ellas se montan en el entendimiento de esa realidad, ya no se trataba entonces de ir al sepulcro vacío a seguir viendo al muerto. Ahora se trataba de anunciar. Ahora se trataba de generar en la vida un movimiento distinto. Ya no era hacia la tumba que había que ir. Ahora era ir donde los otros vivos a decirle que el destino final de aquel que fue enterrado no podía ser aquel lugar, sino que el destino final de aquel que había sido enterrado era la vida que él mismo había representado y que él mismo era. Porque siempre la fe termina siendo un abrazo a la vida. Siempre la fe termina siendo un abrazo a la vida. Y las que estaban en esta situación fueron y anunciaron. Y en el texto siguiente, el de los caminantes de Emaús, por Dios, léalo y fíjese lo que ocurre. Cuando ellos viendo a Jesús no logran, como estas, es que está ahí, hermano, que como no lo leemos, ¿sabe? Porque estamos en esta chava cultura religiosa del entretenimiento, no lo leemos. En el otro texto pasa exactamente lo mismo. Aquí era la piedra removida y la tumba, y ella no. Y lo que Jesús le había dicho no bastaba. Allá Jesús se les aparece
camina con ellos, se sienta a la mesa con ellos y de repente, cuando Jesús desaparece, entonces uno de ellos dice: ¿no sentías tú que nos ardía? Cosa más maravillosa. Cuando viene una toma de conciencia a la vida, uno siente que hay algo, ¿verdad? Que esa iluminación que llega. No sentíamos cómo nos ardía el corazón en el camino mientras nos hablaba y nos explicaba, nos acompañaba interpretando lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, aquellos que iban camino de Emaús con el rabo entre las patas y el hocico partido, ¿qué hicieron? Se pusieron en pie como estas mujeres y fueron a anunciar. Porque siempre la fe termina produciendo un momento nuevo en la vida del ser humano. Porque siempre la fe termina posibilitando un movimiento, un camino nuevo. Porque el que abraza genuinamente la fe, no como una cosa de superstición, ni de milagrería barata, comercial, el que abraza genuinamente la fe, siempre termina encontrando una ruta nueva para su vida. Y eso, hermanos y hermanas, para mí, esa es la resurrección. Que yo vivo todos los días de mi vida convencido, no importa si es uno de esos días que me siento perplejo o uno de esos días que estoy un poquito más cuerdo. Todos los días de mi vida vivo convencido de que esta fe en la que he decidido creer, y esta fe en este hombre en el que he decidido creer, el Hijo de Dios, todos los días me convenzo y vivo en el convencimiento de que esta fe me posibilita un camino nuevo, una ruta distinta, una posibilidad nueva. Y eso fue lo que creo yo que estas personas, casi nada, lo que estas personas lograron conseguir. Ya no había que ir más a la tumba. Ya no había que ir más a la tumba. La fe abrió otros mapas y otras rutas, como lo sigue haciendo en el día de hoy. Y en esa es en la fe en la que yo creo. Que Dios bendiga a la iglesia. Y que nosotros tengamos la vértebra y el carácter para saber agradecer los momentos de la vida en los cuales el Señor nos ha enviado, nos envía a alguien para ayudarnos a trabajar con nuestras perplejidades y con lo que causan las perplejidades de la vida. Y que tú y yo podamos ser instrumentos de bendición para ayudar en las perplejidades de otros y de otras. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Vamos a participar en este momento, hermanos y hermanas. Les invito a que participemos de la mesa del Señor. El ancianato y el diaconado van pasando según el orden del culto, mientras se estén repartiendo los elementos. Vamos a estar cantando.